lados iguales. Un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Este simbolito que está aquí quiere decir diferente. Se lee así, dos lados iguales y uno diferente. ¿Sale? Y el triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, eso es con respecto a un triángulo según sus lados. Pero según sus ángulos también lo vamos a poder clasificar en un triángulo acutángulo, en un triángulo rectángulo y en un triángulo obtusángulo. ¿Sale? Bueno, ¿qué quieren decir? ¿Qué quiere decir que un triángulo sea acutángulo? Que ahora vamos a hablar de sus ángulos, que sus tres, este simbolito que les estoy poniendo aquí, este símbolo quiere decir ángulo. Entonces sus tres ángulos son agudos y ahorita les voy a dictar a qué se refiere un ángulo agudo. Aquí un triángulo rectángulo es que por lo menos un ángulo sea igual a 90 grados, o sea que tenga un ángulo recto, ¿de acuerdo? Que su ángulo sea recto, es decir, que tenga 90 grados. Y un triángulo obtusángulo es aquel triángulo donde por lo menos uno de sus ángulos va a ser mayor de 90 grados, o sea, un ángulo obtuso. ¿Sale? Entonces, a ver, recordando un poquito. Un triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados. Eso me faltó especificar aquí. ¿Cuál es un triángulo agudo? Que de hecho ahorita se los voy a dictar, pero son aquellos ángulos que son menores de 90 grados. Eso es un ángulo agudo. Entonces, sus tres ángulos van a ser menores de 90 grados. Un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos va a ser exactamente de 90 grados. Y un triángulo obtuso va a ser aquel triángulo que tenga un ángulo mayor de 90 grados. Lo que les comentaba entonces, un ángulo agudo va a medir entre 0 grados, una bolita arriba del lado derecho indica grados. Es una notación, así como nosotros utilizamos una notación decimal, a los grados se le llama notación sexagesimal. Un número sexagesimal es un número que contiene grados. Por ejemplo, 0 grados. ¿Qué son los grados? Es la abertura entre dos líneas que se cruzan en un punto llamado vértice. Entonces, estos son los grados. ¿Se acuerdan que los podíamos medir con un aparatito que se llamaba o que se llama transportador? El transportador era una figurita así más o menos, donde tenía aquí un centro, un origen, y este transportador tenía varias medidas de este lado. ¿Sí? Este transportador lo que hacíamos era esta reglita, colocarla, por ejemplo, este punto, colocarlo aquí, en el vértice, y veíamos hacia qué abertura estaba indicando. Por ejemplo, aquí a lo mejor en mi transportador decía 45 grados, ¿no? Y nos ponían a medir la abertura de esas dos líneas. Bueno, a eso se refieren los grados precisamente, entonces la abertura que tienen dos líneas. Y decíamos, entonces, un ángulo agudo es aquel que mide entre 0 grados y 90, sin llegar a tocar a los 90 grados, ¿sale? Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. ¿Cómo podemos ir dibujando esto? Por ejemplo, un ángulo agudo, si lo quiero ver en un triángulo, por ejemplo, son así, donde sus ángulos son menores de 90 grados. Un triángulo recto lo puedo ver así, donde uno de sus ángulos es un ángulo recto. ¿Ya vieron? Este ángulo recto quiere decir que de aquí hasta acá mide exactamente 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo. Y un ángulo obtuso es aquel que mide entre 90 y 180 grados. ¿Cómo lo puedo ver en un triángulo, un ángulo obtuso?
así. Por ejemplo, ese es un triángulo obtuso, donde este ángulo ya fue mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Entonces recuerden, a los triángulos que tienen tres ángulos agudos se les llama acutángulos, que fue lo que les anoté anteriormente. A los triángulos que tienen un ángulo recto se les llama triángulos rectángulos. Y a los triángulos que tienen un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 se les llama triángulos obtusángulos, ¿de acuerdo? Pero además, yo les dicté otras medidas, por ejemplo, un ángulo llano. Un ángulo llano es aquel que mide exactamente su abertura 180 grados, ¿sale? Que es como si fuera la mitad de una circunferencia. Este se le llama ángulo llano y además les dicté un ángulo perigonal. El ángulo perigonal es como si tuviéramos toda la circunferencia completita, es decir, 360 grados. A este se le llama ángulo perigonal. Por si se nos llegan a preguntar cómo se le llama aquel ángulo que mide exactamente 180 grados, bueno, pues ya saben que se llama ángulo llano. O aquel ángulo que mide exactamente 90 grados, pues ángulo recto. O aquel ángulo que mide 360 grados, perigonal. O si está entre 0 y 90, un ángulo agudo. O si está entre 90 y 180, un ángulo obtuso. ¿Sale? Son las medidas de los ángulos que podemos ver. Voy a borrar. Recuerden, cuando diga voy a borrar y si alguien no ha copiado, nada más activa su micrófono y lo espero. Bueno, me dice que lo espero unos segundos y listo. Si no, voy a borrar. Ok. Bueno. Esto que acabamos de ver nos va a servir para encontrar algunos teoremas de los triángulos, para que lo anoten como tema, teoremas de los triángulos. Y hay un teorema, hay varios teoremas, pero hay un teorema muy, muy importante que dice así. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. La suma de los ángulos interiores para cualquier triángulo es igual a 180 grados. ¿Sabe? Bueno, ahorita vamos a ver este teorema, después vamos a ver otro teorema muy importante que seguramente lo han escuchado, que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Acabando este tema, vemos el teorema de Pitágoras. Ese es muy, muy utilizado también dentro de la aritmética. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. ¿A qué se refiere eso de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180? Ese teorema es fundamental y seguramente problemas de utilizando este teorema van a venir en su examen. Como por ejemplo, me pueden pedir, encuentra el valor del ángulo X en el siguiente triángulo. ¿Sale? Encuentra el valor del ángulo X en el siguiente triángulo. Y el triángulo me lo van a poner así. ¿Sí? Entonces me piden que encuentre el valor de X, que es correspondiente al ángulo A,
¿sale? Que le puedo poner también ángulo X. ¿Cuánto valdría? ¿Alguien me puede decir cuánto vale X? Ahí ese ángulo X. Si dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180. ¿Alguien me podría decir cuánto vale esa X? 70. Correcto. 70, ¿no? 70 grados, porque 70 más 70 son 140, y 140 más 40 son 180. ¿Y cuánto deben sumar todos los ángulos de adentro de los triángulos? 180. Para cualquier triángulo, sea un triángulo acutángulo, rectángulo, obtusángulo, equilátero, isósceles, escaleno, lo que sea, todos los triángulos deben sumar sus ángulos interiores 180 grados. Bueno, aquí de cierta manera fue sencillo poder observar cuánto mide ese ángulo, pero ¿cuál es el procedimiento correcto que debemos seguir para encontrar este valor? Bueno, se hace de la siguiente manera, porque va a haber otros ejemplos que vamos a hacer ahorita que ya no son tan sencillos de poder observar a simple vista. Por ejemplo, yo voy a poner que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ¿cuánto van a sumar? 180 grados, ¿no? Independientemente que el de adentro se llame X, yo por fuera les puedo también poner un nombre, que por cierto los ángulos se nombran los exteriores, estos de aquí, este angulito o este vértice más bien, se les ponen con letras mayúsculas. Yo ya sé que los ángulos, ¿sale? Estos, se pone la letra por fuera, por dentro, como quieran, pero me estoy haciendo referencia a esta abertura que tienen estas dos líneas. Esos ángulos, al sumarlos, ahí está, van a sumar 180. Ya es un teorema demostrado. Ya se estableció matemáticamente que al sumarlos van a ser siempre 180. Sustituyo sus valores. ¿Cuánto me dicen que vale el ángulo A? Me dicen que vale X. Estoy haciendo el procedimiento algebraico para poder llegar a este valor que su compañera me dio. ¿Cuánto vale el ángulo B? 70 grados. Más, ¿cuánto vale el ángulo C? 40 grados. Y todo esto tiene que sumar 180 grados, ¿sí o no? Si se dan cuenta, es una ecuación de primer grado que ya la resolvimos. Vamos a despejar el valor de X porque me están preguntando que cuánto vale X. El 70 y el 40, como están sumando del otro lado, los voy a mandar restando. Quedaría 180 menos 70 menos 40. 180 le quito 70, son 110. Y a 110 le quito 40, son 70. Entonces, quiere decir que el ángulo X vale 70. Vean cómo por medio de un procedimiento algebraico yo pude encontrar el valor del ángulo que su compañera me había dado, que es de 70 grados. Bueno, es muy sencillo hasta ahorita. Vamos a poner un ejemplo donde sea un poquito más complicado. Cópienlo, por favor. Ok. Bueno, entonces recuerden, la suma de los tres ángulos siempre serán 180 grados. Vamos a poner un poquito más complejo y que así es como pudiera venir a lo mejor algo en su examen. Por ejemplo, encuentra el valor de los ángulos A, B y C del siguiente triángulo.
Vean, bueno, ahí a lo mejor todavía se puede resolver a simple vista o con razonamiento matemático, pero habrá a lo mejor algunos de ustedes que se les dificulte, pero todavía creo que lo pueden resolver con un razonamiento simple, ¿no? No sé si los dejo tantito para que lo analicen, vean, chéquenlo. Chéquenlo tantito. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto valdría entonces ahora los ángulos A, B y C? Si se les dificulta entonces ya verlo a simple vista, lo tienen que hacer necesariamente con un procedimiento algebraico. Yo ya sé entonces que al sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ¿cuánto me va a dar? 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sumo los tres ángulos, me va a dar 180 grados. Bien, voy a sustituir los valores que me están poniendo en el triángulo. ¿Cuánto me dice que vale el ángulo A? X. Más, ¿cuánto vale el ángulo B? 2X. Más, ¿cuánto vale el ángulo C? 3X. Y esto me tiene que dar 180 grados. ¿Sí o no? Entonces, al sumar X más 2X, acuérdense que todos estos son términos semejantes. Los puedo sumar, X más 2X son 3X y 3X más 3X son 6X es igual a 180. El 6 que está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo. Por lo tanto, X sería igual a ¿cuánto? 180 entre 6 son 30 grados. ¿Sí o no? Bien, 30 grados, entonces quiere decir que X vale 30. Me están preguntando no cuánto vale X, me están preguntando cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Si me preguntaran nada más cuánto vale X en el siguiente triángulo, ya hubiera terminado. Pero me dicen que diga cuánto vale el ángulo A, cuánto vale el ángulo B y cuánto vale el ángulo C. El ángulo A vale X, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale X? La acabamos de encontrar, vale 30 grados. ¿Cuánto vale el ángulo B? El ángulo B vale 2X. O sea, 2 por el valor de X que acabamos de encontrar. 2 por 30 son 60. ¿Sí o no? Y después, el ángulo C me dice que vale 3X. O sea, 3 por el valor de X que es 30. 3 por 30 son 90. Y acabamos de decir que cuánto deben sumar los ángulos. Esto es como una comprobación. ¿Cuánto deben sumar los ángulos interiores de cualquier triángulo? 180 grados. Si yo sumo 90 más 60 son 150 más 30, efectivamente nos dan 180 grados. Y quiere decir que el ángulo A vale 30, el ángulo B vale 60 y el ángulo C vale exactamente 90 grados. ¿Dudas? Ya vieron cómo se está utilizando ya la aritmética y el álgebra, pero ahora en la trigonometría. Les decía que todos los conocimientos van de la mano, van ligados. Copien, por favor, y pregúntenme si hay dudas. Y así es entonces como resolvemos este triángulo. ¿De acuerdo? Voy a hacer un último ejemplo. Voy a ponerlo un poquito más complejo. Y diría, si encuentra igual, voy a cambiar ahora el triángulo. Voy a poner ahora un triángulo así. Como no cabe lo que voy a escribir aquí adentro, lo voy a poner aquí abajo. Dice que, bueno, déjenme escribirlo acá de este lado para hacer el procedimiento del lado derecho. Es el mismo triángulo. ¿Sale? Les decía, aquí
voy a poner que este ángulo vale 3x más 2. ¿Está bien? Aquí voy a poner que este ángulo vale x menos 4. Y que este ángulo vale 2x más 1. ¿Se dan cuenta? Ahora ya es un poquito más complejo. Sin embargo, así a simple vista, que me pudieran decir cuánto vale el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C exactamente, pues ya se vuelve casi imposible. Sin embargo, sí se puede resolver así como por análisis, pero sería más complicado. No se metan en problemas. Mejor hagan el procedimiento adecuado. El procedimiento sería sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Y sabemos que esos tres ángulos, o las letras que me pongan, yo porque me acostumbro a ponerles siempre las tres primeras del abecedario, pero les pueden poner X, Y, Z. Entonces vamos a poner que el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z es igual a 180 grados. ¿Sale? Entonces, voy a poner los valores que me están dando de cada ángulo. ¿Cuánto me dice que vale el ángulo A? Me dice que vale X menos 4. Más, ahora el valor del ángulo B me dice que vale 2x más 1. Más, ahora el valor del ángulo C me dice que vale 3x más 2. ¿Cuánto va a sumar todo eso? 180 grados. Y bueno, es una ecuación un poquito más compleja, a lo mejor más extensa, pero es fácil de resolver, ya lo vimos en temas pasados. Bueno, recuerden, todas las X, todo lo que tenga X va a quedar del lado izquierdo del signo igual. Y todos los numeritos los vamos a pasar del lado derecho, pero cambiándoles el signo. Acuérdense, si está restando, pasa sumando. Si está sumando, pasa restando. Si está sumando, pasa restando. Entonces, ahorita las letras las dejo igual. X más 2x más 3x. Y los números, lo que les acabo de decir. Este menos 4 pasa como más 4. Este más 1 pasa como menos 1. Y este más 2 pasa como menos 2. Sumamos x más 2x son 3x, más 3x son 6x. Bien, y vamos a hacer esta operación. A 180 le sumo 4, serían 184. Le quito 1, 183. Le quito 2, 181. El 6 que está multiplicando pasa dividiendo. 181 entre 6. Calculadoras. Ya todos deben tener ya su calculadora, ¿eh? La que van a utilizar ese día. Denme la respuesta de dividir 181 entre 6. Denmela nada más con un decimal. 30. 30.1. Correcto. 30.1 grados. ¿Sale? Bien, ya me quedó 30.1 grados, que es el valor de X. Pero me preguntan, igual que hace rato, ¿cuánto vale el ángulo A? ¿Cuánto vale el ángulo B? ¿Y cuánto vale el ángulo C? ¿Sale? Entonces, vamos a poder sustituir estos valores. 30.1 nos quedó el valor de X. Entonces, X va a ser equivalente a 30.1 grados. Y nos piden entonces, repito, si me pidieran el valor de X de este triángulo, ya lo acabamos de encontrar. Pero me pide el valor de A, B y C. El ángulo A mide X menos 4. ¿Cuánto mide X? 30.1 menos 4. ¿Estamos de acuerdo que sería cuánto? 26. Bien, el ángulo B me dice que mide 2x más 1. Entonces, sustituyo. ¿Cuánto vale X? 30.1. Entonces sería 2 por 30.1 más 1. 30.1 por 2 son 60.2. 60.2 más 1 son 61.2 grados. ¿Sale? ¿Y cuánto valdría el ángulo C, que es el que nos falta? El ángulo C valdría 3x más 2. Entonces, ¿cuánto vale X? 30.1. 3 por 30.1
más 2. Si multiplicamos 3 por 30.1 nos da 90.3. 90.3 más 2 nos da 92.3. Si yo quisiera comprobarlo, ya acabé de resolverlo, pero si yo quisiera comprobar estos resultados para saber si son correctos, pues los tendría que sumar. ¿Y cuánto me tiene que dar el resultado? Me tiene que dar, ya lo habíamos dicho, 180 grados, ¿estamos de acuerdo? Vean lo que va a pasar aquí, para que no se vayan a sorprender y no se vayan ahí a confundir. Voy a sumar 3 más 2 son 5, más 1 son 6, bajo el punto decimal. 2 más 1 son 3, más 3 más 6 son 9, ¿sí o no? Luego 9 más 6 son 15, más 2 son 17. 179.6 grados. Nos tenía que dar ¿cuánto? 180. ¿Por qué no nos quedaron los 180 grados exactamente? Lo que pasa es que estamos considerando nosotros nada más un decimal. Si se dieron cuenta al hacer la operación, a nosotros nos seguía quedando 30.1111 los que hicieron la división en su calculadora. Si nosotros consideráramos más decimales aquí, entonces el resultado iba a ser más exacto o más aproximado a 180. Quiere decir que cuando hacemos la comprobación y sumamos estos números, el resultado nunca, cuando haya un decimal en el resultado, nunca o casi nunca, nos va a dar exactamente 180 grados. ¿Sale? Nos va a dar un resultado que se llama aproximado. Estos simbolitos quieren decir, este símbolo quiere decir aproximado. Pero no quiere decir que esté mal. Eso está bien. O sea, si se dan cuenta, incluso nada más varía por 4 décimas. No puede variar por unidades, varía nada más en los decimales. Pero va a ser siempre que tengamos un decimal, siempre en la comprobación va a ser 179 puntos y algún decimal, ¿sale? Que siempre va a ser aproximado 180. Por eso quería resolver ese ejercicio, para que vean que cuando nos queda por ahí algún número decimal, normalmente va a quedar aproximada la suma de estos valores, en este caso de A, B y C. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Coméntenme algo. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Nos regresamos? ¿Vamos bien? Pregunten si hay dudas. No se ve nada. ¿No se ve nada? ¿Qué es lo que no alcanzan a ver? Se pasma. De hecho, también se pone borrosa la pantalla y se queda parado, ya no se ve. Acuérdense que de repente si se queda, de repente cuando yo meto mi mano así, es para que el foco de mi cámara se mueva, véanlo, se mueva y trate de enfocar bien. Pero si se queda borrosa o se pasma, ya es la conectividad que tienen ustedes. O sea, que les decía, traten de que no haya conectados ahorita nadie ahí en su Wi-Fi para que no se quede o borroso. Cuando se ve borroso de plano es la conectividad. O si se queda pasmado es que de plano está muy mal su conectividad. Si eso sucede, como he visto que es el caso de algunos de ustedes, sálganse y vuelvan a entrar. Yo ahorita lo que hice es igual desconectarme de todos los aparatos para que la señal con la que yo esté emitiendo esa transmisión sea la mejor. Sí hay sus variaciones, de repente a lo mejor sí puede ser que la mía falle, claro, pero trato de estar conectado yo únicamente. ¿Alguien más ha tenido problema en la transmisión? O si alcanzan a ver bien la imagen. Por eso, de repente, si les digo que ven aquí de repente mi mano, es para que el foco cambie, miren. ¿Se vieron? Ahí se ve borroso porque se desenfocó, o ya lo vuelve a enfocar. Pero entonces trato de estarla pasando continuamente para que se enfoque bien. Si de plano, repito, su conectividad o la imagen es muy borrosa, sálganse y métanse, se tardan menos de 30 segundos en salir y entrar. ¿Sale? Y ahí dejo un poquito este problema. De lo que se acaba de poner ahí, ¿hay alguna duda? Chéquenlo. Recapitulando un poquito para los que a lo mejor no lo alcanzaron a ver, no sé si su imagen ya sea un poco mejor. Observen,
siempre los ángulos van a sumar ¿cuánto? Siempre van a sumar 180 para cualquier triángulo, sea un triángulo de este tipo, que este triángulo, si se dan cuenta, es un triángulo obtuso, tiene un ángulo mayor de 90 grados. O sea, un triángulo equilátero, o un isósceles, o un escaleno, o el que se les ocurra. Siempre va a ser 180 grados. Bueno, si no sabemos cuánto valen los ángulos A, B y C, que es parte de la pregunta, siempre van a plantear las ecuaciones, que fueron las que ya borré, ¿no? Que al sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, cuando yo sumo estos tres me va a dar 180. Entonces hago mi ecuación, ¿no? Pongo que x menos 4 más 2x más 1 más 3x más 2. Al sumar todo y despejar a x, vimos que nos quedaba 30.1. Pero recuerden, ese es el valor de x, ¿no? Ese es el valor de x, pero yo necesito encontrar los valores de A, B y C. Pues lo único que hago es sustituir la x que acabamos de encontrar en cada uno de los ángulos. 30.1 menos 4 nos da 26.1. 2x más 1, es decir, 2 por 30.1 más 1 nos da 61.2. 3x más 2 es 3 por 30.1 más 2 nos da 92.3. Si lo sumo nos va a dar aproximadamente los 180 grados, y digo aproximado porque estamos tomando en cuenta solamente un decimal, por eso el resultado es aproximado. El teorema de Pitágoras únicamente aplica para triángulos rectángulos, ¿sale? Es decir, para triángulos que tienen un ángulo recto. Bien, y Pitágoras demostró que en un triángulo rectángulo hay una, ¿cómo decirlo? Como una igualdad, como una proporción entre los lados del triángulo. Vean cómo las esquinas, los vértices, las estoy representando con la letra A, B y C mayúsculas, y los lados con letras minúsculas. Siempre el lado que está enfrente del ángulo, si este se llama ángulo A, enfrente está el lado A minúscula. Si este es el ángulo B, enfrente está el lado B. Y si este es el ángulo C, enfrente está el lado C. Y les decía, Pitágoras, dentro de sus muchos descubrimientos, se le atribuye que él haya demostrado que este lado, que le vamos a llamar, ahorita les especifico, pero les comento que este se llama hipotenusa. Hipotenusa siempre es la diagonal, ¿sale? Siempre la diagonal. Él demostró que al elevar al cuadrado la hipotenusa va a ser equivalente que la suma de los cuadrados de los catetos. A estos dos se les llaman catetos. Los catetos son los lados, pues. La hipotenusa también es un lado, solamente que él les nombró así, hipotenusa y catetos, ¿sale? Para distinguirlos de los lados tradicionales de los demás triángulos. Él le designó a la letra C el nombre de hipotenusa y a la letra A y B el nombre de los catetos. Bueno, ese teorema de Pitágoras, si a lo mejor lo llegan a buscar en algún libro o en internet, también lo pueden ver así, como h al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Es lo mismo. A es un cateto. CO quiere decir cateto opuesto. Y CA quiere decir cateto adyacente. ¿Sale? Y H quiere decir hipotenusa. Ya sea que se le encuentren así la formulita o se le encuentren así, es exactamente lo mismo. Entonces les decía, Pitágoras demostró que la longitud de este lado en un triángulo rectángulo, si la elevamos al cuadrado, es exactamente igual que si yo coloco estos dos lados al cuadrado y los sumo, me va a dar el mismo valor que tenga la hipotenusa. Ya está demostrado ese teorema, es el teorema, el famosísimo teorema de Pitágoras. Y, por ejemplo, si ustedes, no sé si lo sepan, pero si ustedes quieren calcular las pulgadas de su televisor, de su pantalla,
Una de las formas de calcularlo, bueno, obviamente, pues es utilizando nuestro metro, nuestro escalímetro. Pero la otra es, para comprobarlo, utilizan también, o se puede utilizar, el teorema de Pitágoras. Imaginemos que este pizarrón es mi pantalla, ¿no? Mi pantalla de televisión, ¿sale? Y yo quiero encontrar de cuántas pulgadas es. Ya ven que cuando queremos comprar una pantalla, pues nos fijamos de que si es de 22, de 40, de 44, de 50, 55, de 60 pulgadas. Las pulgadas tienen que ver con el tamaño de la pantalla. Bueno, una de las formas para poderlo comprobar es utilizando el teorema de Pitágoras. Si yo sé cuánto mide de aquí para acá en mi pantalla, y yo sé cuánto mide a lo largo, yo puedo calcular entonces la diagonal. La diagonal es la hipotenusa. Y en las pantallas, lo que les están vendiendo, las pulgadas, se refieren, lo voy a representar con dos comillas, las comillas quiere decir pulgadas. Estas dos comillas quiere decir las pulgadas que les venden en la pantalla. Porque a veces como que queremos medir, a ver, es cierto, voy a comprobar a ver si mi pantalla me la vendieron de 40 pulgadas. Y la queremos medir de arriba, ¿no? De aquí hasta acá, o desde donde empieza, donde termina, y queremos medirla y vemos que no coincide. Y hasta queremos hasta como que meter una reclamación, ¿no? Es que me dijeron que era de 40 pulgadas y resulta que no son 40 pulgadas. Lo que pasa es que las pulgadas en una pantalla se miden en diagonal, ¿sale? Entonces las pantallas de sus televisiones, las pulgadas de sus pantallas, se miden como si estuvieran midiendo una hipotenusa en un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera ustedes ya pueden saber de cuántas pulgadas es realmente su televisor. Bien, entonces les decía, teorema de Pitágoras, y nos dice encontrar el valor de la hipotenusa y siempre un triángulo rectángulo. Ustedes en el momento en que visualicen un triángulo rectángulo, ya deben tener en mente que es por ahí un teorema de Pitágoras que le tienen que aplicar para encontrar un valor de uno de los lados desconocidos. ¿Estamos de acuerdo que la expresión que les dije hace ratito decía que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada? Este es el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Los catetos, a este se le llama, acuérdense, a este se le llama cateto y a este también se le llama cateto, ¿saben? Esta es mi hipotenusa. No importa si a este le llamo cateto opuesto y cateto adyacente o al revés, adyacente y opuesto, como quieran, no importa. Lo importante es que identifiquen qué son los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Donde está el ángulo recto, esos son los catetos, ¿sale? Y la diagonal es la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, voy a sustituir mis valores. La hipotenusa, esta, ¿cuánto vale? X. Y está elevada al cuadrado. ¿Cuánto vale el cateto A? Repito, ustedes deciden quién es A y quién es B. A este le pongo A y a este B. No importa, porque los dos son catetos. A este le puedo poner a B y a este A, y el resultado va a ser el mismo. ¿Cuánto vale el cateto A? 3, y dice aquí que lo eleve al cuadrado. Más, ¿cuánto vale el cateto B? 4, y lo elevo al cuadrado. Hago esta operación. 3 al cuadrado son 9, y 4 al cuadrado son 16. 9 más 16, ¿cuánto me da? 25, ¿sí o no? Pero ojo, todavía no encontramos o todavía no despejamos totalmente a X. ¿Cómo cancelo este cuadrado? ¿Se acuerdan que la única operación para cancelar ese cuadrado es aplicarle raíz cuadrada? Es la única forma en que yo pueda cancelar o quitar ese cuadrado. Entonces aplico raíz cuadrada del lado izquierdo y aplico raíz cuadrada del lado derecho. Vean, ¿para qué? Se cancela ese cuadrado con la raíz y me queda que X es igual a raíz cuadrada de 25. Recuerden que es más y menos 5. Pero como estamos haciendo un problemita, siempre tomamos la parte positiva. Quiere decir entonces que la hipotenusa mide 5 centímetros. Así de fácil.
¿Esto cómo lo pueden comprobar? Si ustedes, por ejemplo, en su cuaderno, y ojalá que lo tengan esa oportunidad de hacerlo, en su cuaderno trazan un lado, aquí con una reglita en la mano, trazan un lado que mida 3 centímetros, y luego trazan este lado con su reglita, midiéndole que sean 4 centímetros. Cuando unen esta punta con esta punta, y luego lo miden con la regla, se van a dar cuenta que es equivalente a 5 centímetros. Y así es como precisamente Pitágoras demostró que efectivamente cuando yo elevo este al cuadrado y este al cuadrado, si yo elevo 3 al cuadrado, estamos de acuerdo que me da 9, ¿no? Y si yo elevo 4 al cuadrado, me da 16. 16 más 9 son 25. Y si yo elevo 5 al cuadrado, ¿cuánto me da? 25. Entonces demostró que cuando se elevan estos al cuadrado va a ser exactamente lo mismo que yo elevara la hipotenusa al cuadrado. Cópienlo, por favor. Hacemos ahora un problemita, un ejemplo donde tengamos que calcular uno de los catetos. Bueno, voy a ponerles ahora que este mide 10 metros, que este mide este de acá, 8 metros. Y me preguntan cuánto mide ese lado de ese triángulo. Se dan cuenta que es un triángulo rectángulo, nada más que el ángulo recto ahora está de este lado. Lo estoy volteando, ¿ya vieron? El ángulo recto está ahí. ¿Sale? Importante decirles, siempre un ángulo recto en cualquier triángulo se los van a denotar así con un pequeño cuadrito aquí, como con este simbolito que yo les estoy poniendo aquí, así. Ese simbolito quiere decir que se trata de un ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. ¿Sale? Y siempre se acostumbra en las matemáticas expresarlo con esta línea que une estos dos. Con este símbolo estoy indicando que es un ángulo recto. ¿Alguien iba a comentar algo o no? Bueno, no olviden bloquear sus micrófonos, ¿eh? Ok. Si se traba la imagen, me interrumpen, por favor. Les doy unos segundos en lo que van y vienen. Bien, entonces este es un ángulo recto, ¿sale? Bueno. ¿Qué me están pidiendo calcular? Hace ratito me pedían que calculara la hipotenusa. Recuerden, la hipotenusa siempre es la diagonal donde se están uniendo los catetos. Entonces está la hipotenusa, pero ahora me la dan de dato. Me dan de dato la hipotenusa y me dan de dato este cateto. Ahora me piden otro cateto, ¿sale? Bueno, siempre acuérdense, van a plasmar su teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Estamos de acuerdo que esta es la hipotenusa. ¿Sí o no? C. 10 y la elevan al cuadrado. ¿Cuánto vale uno de los catetos? Recuerden, en los catetos no importa a quién ustedes le pongan A y B. Puede ser esta A y este B, o puede ser este A y este B, como quieran. Voy a ponerle que este es A. Va a ser X cuadrada más el valor de B. Este va a ser para mí A y este va a ser para mí B. Entonces va a ser 8 al cuadrado. Aquí tengo que despejar a la X. Desarrollo, ¿cuánto es 10 al cuadrado? Recuerden que es 10 por 10, son 100. X cuadrada, más 8 al cuadrado son 64. Pero, si quiero despejar a X, este que está sumando lo mando para allá y pasaría restando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y 100 menos 64 son 36. Y esto es X cuadrada, pero todavía no termino. Falta quitarle este cuadrado. ¿Cómo le quito el cuadrado? Aplicándole raíz cuadrada del lado izquierdo. Y siempre es así, ¿eh? Y le aplico raíz cuadrada del lado derecho. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? 6. Cuadrado con raíz se cancela. Y quiere decir entonces que el cateto que me falta mide 6 centímetros. Así de facilito lo explicamos. Teorema de Pitágoras, sustituimos la hipotenusa al cuadrado, que son 10. A, que yo le puse que valía X. Recuerden, le pueden poner A o B, va a dar el mismo resultado. Entonces, A vale X y se eleva al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Yo le puse que este era B, entonces es 8 al cuadrado. Si desarrollo de este paso es en el que se quedó, 10 al cuadrado son 100, la X cuadrada la dejo igual y 8 al cuadrado son 64. El más 64 lo paso del otro lado y pasaría restando 100 menos 64 igual a X cuadrada. ¿Ya vieron? Es un despeje.
100 menos 64 son 36. Se queda x cuadrado. ¿Cómo cancelo este cuadrado ya para despejar a la x? Le aplico raíz cuadrada del lado izquierdo y raíz cuadrada del lado derecho. Raíz cuadrada de 36 son 6 y raíz cuadrada de x cuadrada es x. Entonces ya encontramos que el valor de x, que es este cateto, es equivalente a 6 centímetros. ¿Cómo ven? ¿Dudas? Serían 6 metros, ¿no? Perdón. ¿6 qué? Metros. Estamos hablando de metros, ¿no? Ah, correcto. Las unidades, me quedé con las unidades anteriores, son 6 metros. Así es. Sí, fíjense, ahorita aprovechando en ese error que había tenido en las unidades, si en el examen me preguntaran que el resultado lo expresara en centímetros, o que a lo mejor no me lo dicen que lo expresa en centímetros, pero todas las respuestas están en centímetros, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues una conversión. ¿Cuántos centímetros equivalen a 6 metros? ¿Quién me contesta? 6,000. 6,000. ¿Quién dice otro resultado? Son 600. 600. ¿Algún otro resultado? ¿No? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Pregunta. 100. Correcto. 100. 100 centímetros es correcto. Por lo tanto, 6 metros van a tener 600 centímetros. Nos quedaría 6,000 centímetros si un metro tuviera 1,000 centímetros. Pero hablando de las unidades de medida, que en este caso son metros, longitudes, un metro tiene 100 centímetros. Entonces lo correcto es centímetros. ¿Sí o no? Es una conversión de unidades. Bueno, bien, ¿alguna pregunta? ¿Ya ubicaron su problemita de la guía? El del teorema de Pitágoras, viene incluso un triangulito dibujado. El pie de una escalera de 5 metros está a 3 metros de una pared, Ajá. por lo que la altura a la que llega la escalera es de, y da las opciones. Ok, opción A. 6 metros, opción B 4 metros, opción C 5 metros y opción D 3 metros. Ahí en la imagen el triángulo está al revés. ¿Es lo mismo? Como el triángulo Sí, está para acá. está, ajá, exactamente, así. Okay. La Sí, pared es la del lado derecho. Pues sí, es lo mismo, ¿va? es igual. Pero ahorita que lo comentas, qué bueno que me lo dices. Vean, imaginemos que gracias, bro. Imaginemos que no me presentan el dibujo en el problema. Yo tengo entonces que saber interpretar ese dibujo. Yo ahorita sin ver el dibujo y nada más leyendo o escuchando lo que me estaba leyendo Verónica, dice que una escalera de 5 metros de longitud, esta es la escalera de 5 metros de longitud, está recargada en una pared donde el pie de la escalera está o se encuentra a 3 metros de distancia. ¿Sí está así? ¿Estamos bien? ¿Sale? La pregunta es, ¿a qué altura llega la escalera? Yo sin ver el dibujo lo dibujé así. Pero si los tienen ustedes dibujados en el examen al revés, es como si este triangulito lo volteáramos y esta es mi pared. La escalera mide 5 metros, sí me dijeron bien, ¿verdad? 5 metros. Sí. Ok, y el pie de la escalera mide 3. ¿Ya lo vieron? Es exactamente lo mismo, nada más que la pared ahora la puse de aquel lado. Bien, y aprovechando entonces ahorita este comentario de que yo lo dibujé al revés, no se preocupen, si no les ponen el dibujo es lo mismo que lo hagan así o así, ¿vale? Les preguntan entonces cuál es la altura a la que está colocada esta escalera, o sea, cuál es la altura a la que llega máxima aquí esta escalera. Por lo tanto, me están preguntando
por la altura de la pared, ¿sí o no? Bueno, utilizando el teorema de Pitágoras, recuerden, en el momento en que ustedes vean esto, que ya es un triángulo rectángulo, siempre van a tener en mente que se trata de un teorema de Pitágoras. Aquí está el ángulo recto ahora, ¿sale? El triángulo me lo pueden poner de este lado, me lo pueden poner así, me lo pueden poner del otro lado, como lo acabo de dibujar ahí, me lo pueden poner incluso al revés, así, como sea, siempre la diagonal, siempre ubiquen dónde está su diagonal, y esa diagonal siempre va a ser la hipotenusa, ¿sale? Para que no se pierda. Bueno, entonces, tomando en cuenta ese triangulito, yo ya sé, o yo ya me acuerdo, que el teorema de Pitágoras es equivalente a C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuánto vale C? Vamos a hacer la sustitución de los datos. Por ahí tiene alguien activo el micrófono. Bien, gracias. 5 al cuadrado es la hipotenusa, C. Recuerden, el cateto no importa a quién ustedes le pongan A y B, yo le voy a poner que este es A y que este es B, no importa quién. Entonces vale 3 al cuadrado más B al cuadrado, que es X al cuadrado. Ya hice la sustitución de los datos que me dan. Elevo al cuadrado, 5 al cuadrado son 25, 3 al cuadrado son 9, más X cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este 9, como quiero despejar a la X, el 9, ¿cómo pasa del otro lado? Restando, porque tiene signo positivo. 25 menos 9 son 16, ¿estamos de acuerdo? Y para cancelar el cuadrado, aplico raíz cuadrada del lado izquierdo y raíz cuadrada del lado derecho. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Lo voy a terminar acá. La raíz cuadrada de 16 es 4, y la raíz con el cuadrado se cancela, y queda X. Quiere decir entonces que la altura de la pared es de 4 metros. Y entonces tendrían que elegir el inciso B. ¿Cómo ven? ¿Dudas? Está fácil el teorema de Pitágoras, ¿no? Bien, de trigonometría, igual dentro de los temas importantes, se encuentra la recta. Sale trigonometría y bueno, y también parte de la geometría analítica, se encuentra la ecuación de la recta. La ecuación de la recta seguramente es uno de los temas que les preguntan ahí en su examen. ¿Qué hay que saber de este tema? Lo siguiente, que en una ecuación de una línea recta se representa de diferentes maneras. Les voy a poner, son 5 maneras de representar una ecuación de la recta, pero les voy a poner las 3 más importantes. Esta es una forma de representar a una línea recta. Y igual a mx más b. Esta es otra forma de representar también a una línea recta. Y en su forma general, ¿vale? Esas son las formas en que yo puedo representar a una línea recta. Pero bueno, si se dan cuenta, ya estamos manejando aquí algunas letras que, como es M, voy a hacer mucha referencia a M y a B. M es la pendiente. M es la pendiente de una línea recta, que ahorita les explico qué es la pendiente. Y B se le llama ordenada. ¿Alguien va a comentar algo? Si no, para que bloqueen el micrófono. Gracias. Bien, M es la pendiente y B es la ordenada al origen. ¿Sale? ¿Pero qué es la pendiente y qué es la ordenada al origen? Bueno, en una línea recta, por ejemplo, que esté inclinada hacia la derecha, se dice que tiene la pendiente, o sea, su inclinación
se dice que tiene pendiente positiva. M es la pendiente, ¿sale? O si la recta está inclinada hacia la izquierda, se dice que tiene pendiente negativa. ¿Recuerdo? Entonces, siempre que hablemos de M en una ecuación de la recta, estamos hablando de una pendiente, o sea, la inclinación, qué tan inclinada está esa línea recta con respecto de nuestro eje, o sea, por ejemplo, con respecto del piso, con respecto de una línea horizontal, ¿sale? Etcétera. Bien. Bueno, entonces, M es nuestro grado o nuestra inclinación que tiene la pendiente. ¿Y quién es la ordenada al origen? La ordenada al origen nos va a indicar que es el punto donde cruza al eje de las Y. La ordenada al origen es el punto donde cruza al eje de las Y. Tengo mi plano cartesiano, que ahorita voy a profundizar más en este tema, que es el siguiente tema, el plano cartesiano. Bueno, tengo una recta, por ejemplo, que me ponga la recta 3x menos 2, ¿sale? Imagínense, incluso algunos ejercicios de este tipo vienen ahí en su guía. Les dicen, la recta y igual a 3x menos 2, ¿cuál es la gráfica que la representa? Vean, es muy sencillo. Este que está aquí va a ser M. O sea, M es la pendiente, les había dicho hace ratito. Y el numerito que está solo, aquí de este lado, del lado derecho, es la ordenada al origen. ¿Pero qué es eso? Bueno, como la pendiente tiene signo positivo, yo ya debo tener en mente lo que les expliqué hace ratito, que la recta va a estar inclinada hacia la derecha. Si tuviera aquí un signo negativo, quiere decir que la recta estuviera inclinada hacia la izquierda, pero no es el caso. Yo ya sé que la recta va a estar inclinada hacia el lado derecho. Bien, este menos 2 es muy importante. Como se llama ordenada, recordando que el eje de las Y's, voy a anotar acá, el eje de las Y's también se le llama como el eje de las ordenadas. Este punto menos 2 quiere decir que ahí en el punto Y menos 2, por ahí va a pasar una línea recta, ¿sale? Y está inclinada hacia la derecha y la ordenada al origen me dice dónde cruza al eje de las Y. Por lo tanto, esta línea recta es llamada 3x menos 2. Esto que acabo de hacer se le llama bosquejo de la gráfica, y ustedes con este simple hecho de que conozcan que si la pendiente es positiva va hacia la derecha o si la pendiente fuera negativa va hacia la izquierda, ustedes ya pueden encontrar el bosquejo de la gráfica. ¿Por qué se le llama bosquejo? Un bosquejo es una representación gráfica, en este caso de una línea recta, pero que no es exacta a la original. ¿Por qué no es exacta? Porque no la estamos graficando. A lo mejor puede tener una leve inclinación un poquito más para arriba, o a lo mejor un poquito más para abajo, ¿sí o no? Por eso es un bosquejo, porque es una gráfica que estoy representando a simple vista por el simple hecho de ver mi ecuación de la línea recta. Entonces, esta es la pendiente y esta es mi ordenada al origen. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tener menos 2 hubiera sido un más 2? Entonces, la hubiera ubicado la línea recta aquí en el punto más 2 positivo, inclinada hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Me pueden preguntar 3 cosas. Primero, que encuentre la pendiente, la ordenada al origen y el bosquejo de la recta y igual a menos 2x más 1. Me dan esta ecuación de la recta, ¿sale? Donde me piden que encuentre el bosquejo de esa línea recta. Bueno, entonces es y igual a menos 2x más 1. Recuerden, la pendiente, me están preguntando por la pendiente es M, ¿sale?
La ordenada del origen es B. Y el bosquejo es cómo quedaría la gráfica sin tenerla que graficar exactamente. Bueno, la pendiente entonces es el coeficiente que tenga aquí la X. ¿Qué número tiene? -2. La ordenada del origen es el término independiente que tiene toda mi ecuación, o sea, el término que no depende de ninguna letra, que es 1. Con esos dos datos, yo ya puedo hacer el bosquejo. Vean, ahora les puse una ecuación de una recta que tuviera una pendiente negativa. Si la pendiente es negativa, ¿hacia dónde está inclinada? La línea recta, ¿hacia el lado qué? Izquierdo, ¿no? Entonces, está inclinada hacia el lado izquierdo. ¿De acuerdo? La pendiente es negativa, debe estar inclinada hacia el lado izquierdo. Pero, ¿cómo saber por dónde va a pasar esa línea recta? La ordenada al origen me la va a decir. En el punto número 1, acuérdense que hacia arriba están los positivos, hacia aquí abajo están los negativos, tomando como referencia nuestro origen. Sale entonces por el punto número 1 y como tiene pendiente negativa va a estar inclinada hacia la izquierda. Entonces el bosquejo de mi gráfica quedaría de este tipo. Así. Dibujada hacia acá, donde cruza al eje de las 10 en el punto número 1. Y de esa manera entonces yo puedo encontrar el bosquejo de la gráfica. Listo, ¿qué me pueden preguntar? La pendiente y cuánto vale la ordenada del origen. Recuerden estos datos, ¿sale? Y la ordenada es muy importante para saber dónde cruza al eje de las 10. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nadie? Bueno. Bien. Y ya nada más, para que tengan un poquito de referencia, referencia sobre a qué se refiere que la Y sea positiva o negativa, voy a hablar del plano cartesiano. Y ya con esto casi estamos entrando a la recta final de los temas relevantes de su programa. Entonces me explico, como que con esta inteligencia artificial lo que bueno, por ahí bloqueen un micrófono, por favor. Bien, entonces, plano cartesiano. Para que lo recuerden, el plano cartesiano son dos líneas que se cruzan en un punto llamado origen. ¿Sale? Un plano cartesiano son dos líneas, ¿de acuerdo? Perpendiculares que se cruzan en un punto llamado origen. La línea que está de forma horizontal se le llama línea de las X o eje de las X o de las abscisas. La línea vertical se le llama eje de las Y o también eje de las ordenadas. Por eso veíamos que en la ecuación de la recta se le llama ordenada al origen. ¿De acuerdo? Bueno, el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. 4 cuadrantes numerados en sentido contrario a las manecillas del reloj, empezando siempre por el cuadrante superior derecho. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Cada cuadrante tiene ciertas coordenadas. Cada cuadrante tiene ciertas coordenadas. La coordenada o el punto que yo ubique de este lado, en cualquier lugar de este cuadrante, un punto que yo le llego a ubicar aquí, va a tener coordenadas a partir del origen hacia el lado derecho, X es positivo, y a partir del origen del lado izquierdo, X es negativo. Hacia arriba Y es positivo, y hacia abajo Y es negativo. Entonces, cualquier punto que esté aquí va a tener coordenada positiva, en X positiva y en Y positiva. ¿De acuerdo? Cualquier punto que yo ubique en este cuadrante, X va a ser negativa y Y va a ser positiva.
Cualquier punto que se ubique en este cuadrante sería X negativa y hacia abajo Y negativa. Y cualquier punto que se ubique en este cuadrante sería X positivo y Y negativo. ¿De acuerdo? Esos son los signos que van a tener los puntos que se ubican en estos cuadrantes, en el famoso plano cartesiano. Bueno, copien para hacer unos ejemplos rápidos de qué les pudieran pedir en el examen. Ubicación de puntos en el plano cartesiano. Cópienlos, por favor. Profesor, una pregunta rápida. Sí. En el tema anterior, bueno, le iba a preguntar hace rato, nada más que ya no lo quería interrumpir. ¿La pendiente siempre es el primer término? Sí, la pendiente es el coeficiente que tenga la variable x. Por ejemplo, de esta ecuación que les había puesto mx más b, siempre la pendiente es el numerito o el coeficiente que tenga x. Entonces, por ejemplo, si yo te pongo la ecuación 5x menos 8, la pendiente es el coeficiente que tenga x. Ok, muchas gracias. Y la ordenada del origen es el numerito que está solo. Gracias. Sí, de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Nada? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces, plano cartesiano en realidad no es tan complicado siempre y cuando sepan ubicar bien los signos de cada uno de los puntos. Ubicar los puntos A menos 2,3, B 2,5, C menos 1, menos 2 y D 1, menos 3. ¿Sale? Bueno, tenemos que ubicar estos puntos en nuestro plano cartesiano. Bueno, recuerden, vamos a hacer unas pequeñas divisiones. Esto es como si fueran rectas numéricas, ¿sale? Que en la primera clase les explicaba que era una recta numérica. Y le podemos poner divisiones, ¿no? Una recta numérica hacia acá y una recta numérica para arriba. Y nuestros números negativos hacia abajo en el eje de las Y's. Recuerden, este siempre va a ser XY, XY, XY y X y Y. ¿Sale? Vamos a ubicar nuestro punto A en el plano cartesiano. Nuestro punto A va a estar ubicado en el punto menos 2, quiere decir que me recorro menos 2 unidades en X. Aquí está el menos 1 y aquí está el menos 2, 1, 2, 1, 2 positivo y menos 1 y menos 2 para abajo. Menos 2 en X y ahora subo 3 unidades en Y porque es positivo y acá están los positivos. Entonces serían menos 2 y 3 por aquí, de tal manera que coincida con este punto y con el punto 3 en el eje de las 10. Y ahí está ubicado mi punto A. Mi punto B está ubicado en 2 y 5. 2 en X, 5. Aquí pongo el 5. 2 y 5 está ubicado por acá, de tal manera que lo puedo unir con unas líneas. Y ahí, ¿quién está? Mi punto B. ¿Sale? Mi punto C está ubicado en la coordenada menos 1. Me voy a menos 1 en X, siempre es X primero. Y Y menos 2, menos 1 y menos 2. Aquí está ubicado el punto. Y a ese le pongo que es mi punto C. Estas líneas que les estoy poniendo aquí punteadas nada más es una referencia para que vean que coincide con el 3 y con el menos 2, o con el menos 2 y el 3, y aquí con el 2 y con el 5. No es necesario ponerlas en todos los puntos, nada más es para que tengan una idea exacta de dónde está ubicado ese punto. Y el punto D o el inciso D, lo voy a poner aquí con mayúscula, el inciso D o el punto D lo voy a ubicar y estaría colocado precisamente en la coordenada 1, 3. 1, perdón, menos 3. 1, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está ubicado el punto D. Y de esa manera entonces es como se encuentran las coordenadas. Recuerdo por ahí en algún examen que sus anteriores compañeros llegaron a realizar, que les ponían un ejemplo de estos, pero con un problemita, ¿no? O sea, por ejemplo, decía, la casa de Juan está ubicada en el punto menos 2,3, ¿no? O indica las coordenadas en donde está ubicado el punto B que representa la casa de Claudia. Entonces, la casa de Claudia está ubicada en el punto B
les ponen el plano cartesiano y ustedes tienen que ver en qué coordenadas están. Si no me dan esto, de aquí, ustedes entonces tenían que decidir que estaba en la coordenada 2,5. ¿Cuál es uno de los errores clásicos que se puede cometer en este tipo de reactivos? En poner al revés la coordenada. En vez de poner 2,5, le quieren poner 5,2 porque ponen primero el eje de las Y's y luego ponen el eje de las X. Esto es incorrecto. Primero va X y luego va Y. ¿De acuerdo? Y así de sencillo. Por ahí recuerdo que venía uno de sus problemitas sobre el plano cartesiano. Y bueno, estamos entrando a un tema final. Si ya copiaron este ejercicio o este tema, estamos entrando a un temita, o vamos a entrar a un tema, el último de este curso. Como les comento, esperando que sigan estudiando, y si tienen dudas me lo comentan en el grupo. Ya trataré yo de subirles algún video, ya sea tanto en YouTube o directamente ahí al grupo, no tengo ningún problema, sobre algo que hayan investigado, ¿no? Pero pues prácticamente hemos visto la esencia, voy a borrar, prácticamente hemos visto la esencia de los temas que vienen incluidos ahí en su examen que van a realizar, ¿vale? Ya tienen mucho que estudiar, revisen ejercicios de la plataforma, por favor, ingresen, utilícenla,